Bien, les iba comentando acerca de esta parte. Estamos revisando hoy día 11 de la mañana, revisamos estos problemitas. La primera parte nos dice, indique verdadero o falso las siguientes proposiciones, ¿no? Que tenemos acá arriba, ¿ya? Dice, si una partícula experimenta una aceleración, ¿no? O sea, ya tiene un cambio de velocidad, ¿no? Entonces su velocidad es siempre nula. Hay mucho cuidado, ¿no? Acá dice cambio de velocidad. Aceleración, ¿qué significa? Un sinónimo, lo puedes borrar y en su lugar poner cambio de velocidad. Te dice que la velocidad está cambiando, mas no te da impedimentos a qué valor pueda tomar. Te dice, ¿no? Ya sabes qué, está prohibido que tome este valor. ¿Qué valor, profesor? Cero. No, no te dice. Solamente te dice acá que la velocidad está cambiando y nada más. Entonces, esta primera parte pues sería falso, ¿no? Este sería falso. Vamos a colocar aquí, esta alternativa es falsa. Falso. Muy bien. Ahí tenemos. Correcto. Vamos a colocar este color. Ya, eso es falso. Listo. Siguiente, dice, si la velocidad es constante, ojo, pestaña, ceja y oreja, no te dice por una parte de la velocidad, te dice la velocidad en total. Si no te dicen nada, hace referencia a la totalidad de la velocidad, incluyendo su dirección. ¿Ya? Si la velocidad es constante, entonces la trayectoria es rectilínea. Claro, eso es verdadero. ¿Ya? Velocidad constante mantiene la misma dirección, entonces la trayectoria será la misma, ¿no? Como su propio nombre lo dice, constante en su totalidad. Ahí tenemos la siguiente alternativa. Siguiente. Si la trayectoria es curvilínea, ¿ya? Si la trayectoria es curvilínea, una curva, ¿no? ¿Existe aceleración? Por supuesto. Si la velocidad de lanzo esto y está cambiando la velocidad de esta manera, entonces ya de por sí estamos diciendo que la dirección por lo menos está cambiando. Por lo menos la dirección. Entonces ya es un elemento de la velocidad que está cambiando. Si cambia algún elemento de la velocidad, entonces posee aceleración, porque aceleración significa cambio de la velocidad. Así sea solamente de dirección. Muy bien, ahí tenemos verdadero, verdadero y falso, ¿no? Entonces sería falso, falso y verdadero. Entonces la clave sería la alternativa, la letra B de barco. Ahí tenemos la clave para la primera parte. Primer problema. Siguiente problema nos dice, desde lo alto de una torre de 100 metros de altura se lanza horizontalmente. Bueno, entonces vamos a colocar por acá, una torre. Nos dice que la torre es de 100 metros de altura. Ahí tenemos una torre. Y por acá se tiene una esfera, correcto, que se va a lanzar desde la torre de 100 metros de altura, ¿no? Se lanza por aquí. Y bueno, podríamos, no sé si es que podríamos hacer esto, a ver, me parece que sí. Ah, miren, ¿ve? Sí se puede. Interesante. Ahí está. A ver, ya está. Se lanza desde lo alto, de manera horizontal, ¿no? Entonces acá va a haber una cierta velocidad. Muy bien, va a haber una cierta velocidad. Para este caso, tenemos una cierta velocidad, ¿no? Bien, por dato del problema, nos menciona que la altura de la torre H, bueno, me parece que este dato no lo vamos a usar, si no me equivoco. Ahora vamos a continuar. La rapidez, eso sí me dan de dato. La rapidez es igual a 30 metros por segundo. Esa es la rapidez. 30. Nos dice, determina la rapidez del proyectil 4 segundos
desde su lanzamiento. Entonces el tiempo es igual a 4 segundos. Acá tenemos el tiempo 4 segundos. Y digamos que sea hasta este punto. Vamos a imaginar que sea hasta ese punto. ¿Ya? 4 segundos. Entonces nos pide determinar la velocidad total. Bueno, en ese punto vamos a tener una velocidad horizontal, ¿correcto? Obvio. Vamos a tener también una velocidad vertical, ¿sí? Una velocidad vertical y una velocidad horizontal para ese punto, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la gravedad, es decir, la aceleración de la gravedad, ¿ya? Es un vector que apunta hacia abajo, ¿correcto? La gravedad. La gravedad es un vector que apunta hacia abajo. Por lo tanto, es una aceleración la gravedad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, la gravedad es una aceleración. Entonces, como es una aceleración, nos habla del cambio de la velocidad y nos dice la dirección en la cual cambia, vertical. Quiere decir que en la vertical es la única posibilidad en la cual la velocidad pueda cambiar. Ahí nos da el gráfico. Entonces, en la horizontal la velocidad no cambia. La velocidad en el eje X se mantiene constante. Dicho sea de paso, esta velocidad que tenemos por acá es solamente una velocidad horizontal. ¿Ves? Esta flecha, no vas a decir, profe, esta flecha es vertical. No, pues es horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por acá colocamos una pequeña nube y decimos, pues, por lo tanto, la velocidad en el eje Y sería 0. En la vertical, pues no hay. No hay velocidad vertical, solamente hay horizontal nada más. ¿Correcto? La tenemos horizontal. 4 segundos. Lo puedes resolver por diversos métodos. ¿Ya? Puedes decir, pues, en un primer momento, puedes ir a utilizar esta ecuación. Puedes decir la velocidad final, ¿no? Entonces utilizamos esta ecuación. Y obtienes la velocidad final, pero en el eje vertical nada más, ¿correcto? Es decir, la velocidad en el eje Y sería la velocidad en el eje Y al inicio, B sub 0, pero en el eje Y al inicio, que sería 0, más la gravedad que es 10, por el tiempo que es 4. Eso nos da 40. Ojo pestaña, ceja y oreja, que esta velocidad es la velocidad vertical. Esta velocidad, porque en horizontal no va a cambiar. Claro, también lo puedes hacer de manera cualitativa, ¿no? Porque como hay 4 segundos, son 4 bloques de 10. Si empiezas con 0 en la vertical, 4 bloques de 10 te da 40 por la gravedad, ¿verdad? Luego podemos decir que para obtener la velocidad total, ya que esto es o forma 90 grados, ya que está en cada uno de los ejes, no es más que otra cosa que la raíz cuadrada de la velocidad en el eje X al cuadrado, es decir, utilizar un Pitágoras. Con un Pitágoras podemos encontrar la velocidad total. Muy bien, ahí está. Resolvemos. Quedaría pues entonces 30 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado. Operamos por acá y nos quedaría entonces la respuesta de este otro lado. La raíz cuadrada de toda esta parte, ¿no? Vamos a operarlo aquí a un lado, en borrador, por acá, por allá. Entonces la velocidad sería, si hay un número, hay un 10 en común, extraes el número 10 y ese es Pitágoras con lo que te queda. Y esos números son conocidos, ¿verdad? Te quedaría entonces 10, raíz cuadrada de 9 más 16. Sería 10 por la raíz cuadrada de 25. Sería entonces, pues 10, ¿no? 10 por 5. Y 10 por 5 sería
50. 50 metros por segundo sería la respuesta para el problemita. Ahí tenemos la respuesta del problema. La clave para este problema sería entonces 50. La letra B sería la clave para el problema. ¿Ya? Bien. Bien, siguiente problema, chicos. Nos dice, desde lo alto de un edificio, ¿no? El problemita 3. Nos dice, desde lo alto de un edificio se lanza horizontalmente una partícula con una rapidez de 8. ¿A qué distancia del pie del edificio logra caer la piedra, ¿no? La partícula. Ya, probablemente que podríamos usar el dibujo anterior. Si no me equivoco, sí, podríamos dibujar. A ver, vamos a ver si lo podemos copiar en bloque. Oh, sí, mira. A ver. Duplicar. Sí, sí se puede. Ya, entonces vamos a utilizar este dibujo acá. Muy bien, jóvenes. Ahí tenemos la gráfica. Ya, ahí tenemos la gráfica. Entonces tenemos una esfera aquí que es lanzada con cierta velocidad desde la azotea, horizontalmente nos dice el problema. Y como dato del problema nos dice que se lanza horizontalmente con una velocidad de 8. Velocidad, esta velocidad es horizontal, velocidad en X, 8. ¿Ya? Y la altura es 80 metros. Altura 80 metros del edificio. 80 metros. Correcto. Tenemos por aquí la base del edificio. Correcto, la base del edificio está acá. Ahí lo graficamos. Y nos preguntan a qué distancia del pie de la vertical cae la esfera. Eso es lo que nos preguntan. Entonces tenemos que hallar toda esta distancia, ¿verdad? Vamos a dibujarlo. Muy bien, hasta este punto. ¿A qué distancia del pie del edificio logra caer la esfera? Entonces nos piden hallar D, esta parte. Incógnita del problema. Muy bien. Bueno, lo que tendríamos que hallar es el tiempo primero. Ya, hallemos el tiempo. ¿Ya? Para hallar el tiempo tenemos que como esta velocidad es horizontal, al igual que el problema anterior, la velocidad en el eje Y acá es igual a 0, ¿no? Y podríamos trabajar en la vertical, es decir, en el eje Y se tendrá, ¿ya? Se tendrá. En el eje Y se va a tener lo siguiente, ¿ya? Pues podemos utilizar esta fórmula, ya que tenemos velocidad inicial. Siempre que te den velocidad inicial, utiliza esta fórmula, no te compliques. H es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, en este caso pues sería de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Ojo, velocidad inicial, pero en la vertical, V sub 0 en Y, ¿ya? Eso viene a ser 0, entonces esta parte se elimina, esto sería 0 y te quedaría 80. ¿Ya? Sería igual a un medio de la gravedad vale 10, sobre 2 sería 5, por el tiempo al cuadrado.
Si operamos de este lado, se va quinta, es 1, quinta sería 16. Uy, 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 un t cuadrado que te dé 16. Entonces, t cuadrado que te dé 16, tiempo vale 4 segundos. 4 segundos. Ya tenemos el tiempo. Acá lo reemplazamos. 4 segundos. Ese es el tiempo. T igual a 4. Fórmula para la distancia. Luego decimos, como en el eje horizontal solo se tiene velocidad y la gravedad pues no está en la horizontal, ya que la gravedad solamente tiene pues dirección vertical, entonces en la horizontal se utiliza esta fórmula, velocidad en el eje X por el tiempo, una fórmula de MRU. Distancia será la velocidad en el eje X, que es 8, ahí lo tenemos, por el tiempo que nos ha salido 4. Y 4 por 8 sería 32 metros. 32 metros. Muy bien, chicos. Entonces marcamos por acá la clave asociada a ello, que sería 32 metros. La clave sería la alternativa, la letra D. Ahí tenemos la respuesta para este problemita. Bien, chicos. Entonces en este problema nos dicen, una pelota sale horizontalmente de una mesa. Bien, nos dan aquí una rapidez para este caso. Nos dan una rapidez para el problema. Nos dicen que la velocidad de lanzamiento es igual a 24 metros por segundo. Entonces tenemos ya una velocidad en el eje X. Esta velocidad vale 24. Ya, vale 24. Determine al cabo de qué tiempo la velocidad con la pelota forma un ángulo de 16 grados. La velocidad, pues colocamos por acá. La velocidad, tener en cuenta que siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Pues aquí estaría la velocidad de la partícula. Esa sería la velocidad. Pero esta velocidad tiene componentes. ¿Ya? Esa es la velocidad total. Esta es la velocidad total. O por decirlo así, la velocidad simplemente mencionada, que ya se hace referencia a la velocidad total. Esta velocidad tiene componentes, ¿ya? Tiene una componente en el eje horizontal, tiene una componente en el eje vertical. Entonces vamos a colocar las componentes para esta velocidad. En cada uno de los casos tiene sus componentes, ¿ya? Por acá tiene una componente en el eje horizontal que pues se va a mantener constante, porque recuerda que esta velocidad horizontal se mantiene constante, ¿no? En la vertical es la única que va a cambiar. Ya, ahí tendríamos. No dicen como dato que el ángulo que forma con la horizontal es igual a 16 grados. Este ángulo sería 16 grados. No va a cambiar, 16. ¿Ya? Bueno, ahí tendríamos la recta horizontal. La voy a colocar por acá para que no estorbe la figura. Bueno, en la horizontal se mantiene, habría una velocidad en horizontal que no va a cambiar. Recuerda que la gravedad no modifica la velocidad horizontal, sería 24, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, para la vertical, lo que vamos a hacer, que esta velocidad se puede trasladar. Ya esta velocidad se puede trasladar. Vamos a trasladarlo a este punto. Si lo trasladamos a este punto, podríamos tener acá un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya, entonces vamos a trabajar en ese triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo que tenemos por acá. Aquí, en este triángulo rectángulo. Entonces vamos a sombrearlo. Acá vamos a trabajar. ¿Ya? Triángulo notable, chicos. De 24, 7, 24 y 25. Esta parte va a ser 7 por notable.
Ya hay un triángulo notable que es 7, 24 y 25. Entonces la diagonal sería 25. Este 7 ya pasaría a ser la velocidad en el eje vertical. Correcto. Así como hay un triángulo, pues, de 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿No? Entonces también hay un triángulo notable de 7, 24 y 25. Igualito. Por lo tanto, podemos decir, ya por usando el triángulo notable de 16 grados, ah, ahí está, se tendrá, usando el triángulo notable de 16 grados, se tendrá que la velocidad en el eje Y sería entonces de 7 metros por segundo. Me pide el tiempo. Ya, hay que tener en cuenta que aquí la velocidad vertical es igual a 0, ¿sí o no? Entonces podemos utilizar esta ecuación si queremos el tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que en este caso es la gravedad, multiplicado por el tiempo. Velocidad final, que es la que queremos hallar aquí. ¿Ah? La velocidad final en el eje Y. Esta velocidad final en el eje Y. Esta es la velocidad, sí, pero inicial en el eje Y. Ajá. Final, entonces queremos acá la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Bueno, la velocidad final ya la tenemos, perdón. Lo reemplazamos simplemente. Final acá la tenemos. 7, esta vale 7. Es igual al inicial, que sería 0. Más la gravedad, que vale 10. Por el tiempo. De acá obtenemos el tiempo. Y el tiempo sería igual a 0,7. 7 sobre 10, 0,7 segundos. Entonces la clave sería la alternativa, la letra A, para este problemita. Ahí tenemos entonces la alternativa para este problema, que sería la letra A. Bien, vamos al siguiente problema. Muy bien, entonces tenemos aquí la figura, nos dice movimiento parabólico de caída libre, problema número 5, determinar el valor de H. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer acá, nos dan varios datos, la velocidad en el punto B 100 y el ángulo es 37. Entonces podemos tener las componentes de las velocidades en cada eje, en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a pasar a hacer ello. Por acá colocamos el triángulo que nos va a servir en cada uno de los puntos. Muy bien, entonces por acá tendríamos que esto vale 100, ya esto valdría 100, y por acá tenemos que es 37 grados. Entonces esto sería 3 por algo, esto de aquí sería 100, sería 5 por algo, pues sería 5 por 20 para que sea 100. Entonces esto sería 3 por 20, ¿verdad? Y esto sería 4 por 20. Notable, ¿verdad? Notable. Entonces ya tenemos las velocidades, ¿ah? Esta velocidad sería la velocidad en la vertical. Y esta velocidad sería la velocidad en dónde? En horizontal, porque es horizontal, ¿no? ¿Ya? Entonces, tener en cuenta que en este punto, correcto, la velocidad inicial vertical es igual a 0, ¿ya? Porque esta que se muestra es solamente una velocidad horizontal, nada más, ¿verdad? Y esta otra que hemos hallado por aquí no es más que otra cosa que la velocidad final en el eje vertical. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en el eje vertical para encontrar h. ¿Ya? Entonces decimos, en la vertical
se tiene como velocidad inicial de sub 0 se tiene pues que la velocidad llega a ser en la vertical, pues aquí tenemos 3 por 20, llega a ser 60. Pero como partió de 0 en la vertical, entonces podemos decir, entonces ha transcurrido 6 segundos. Claro, porque son 6 bloques de 10. ¿Ya? Eso es lo que podríamos decir. Han transcurrido 6 segundos. Correcto, eso es lo que ha pasado. ¿Ya? Entonces tenemos datos para poder resolver ya el problema, ¿no? Claro. Ecuación vamos a utilizar. Vamos a utilizar la siguiente ecuación. Tenemos velocidad inicial, 0, velocidad pues final, ¿no? 60, entonces colocamos por acá, y pues tenemos tiempo, entonces podemos utilizar la siguiente ecuación. H es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, y esto multiplica al tiempo. Esa es la fórmula que podemos usar para este problemita. Muy bien, entonces colocamos acá H es igual a la velocidad inicial en el eje vertical 0, velocidad final en el eje vertical 60 sobre 2, y esto le multiplica al tiempo. Y el tiempo viene a ser pues 6 segundos. Y operamos y ya tendríamos la respuesta para este problema. ¿Verdad? Muy bien, entonces respuesta H es igual a la 6, mitad de 60 es 30, y 30 por 6 sería 180. 180 metros. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos la siguiente respuesta para este problema. 180 metros, la clave sería la alternativa a este problema, sería la letra C de casa, sería la respuesta al siguiente problema. Bien, el siguiente problema es un problema teórico. Nos dicen todo movimiento parabólico es causado por la gravedad. No, falso, ¿no? No podemos generalizar porque solamente la gravedad está asociada pues a una aceleración causada por una fuerza, ¿no? Que es la fuerza de gravedad, pero no es la única fuerza que se puede tener en todos los capítulos de física, que son un montón, ¿verdad? Hasta hablar de campos eléctricos y magnéticos que también podían provocar una aceleración vertical, ¿no? ¿Ya? Falso. ¿Ya? Eso sería falso. Vamos a poner este color, sería falso. Siguiente, dice, en ausencia de la gravedad, refiriéndonos a la parte de mecánica, ¿no? Todos los tiros serían rectilíneos. Ajá. Sí, eso sería verdadero. En ausencia de la gravedad, todos los tiros serían rectilíneos. Porque la gravedad es la que provoca que un cuerpo pues modifique su trayectoria, ¿no? Una fuerza provoca que un cuerpo se mueva y la misma fuerza modifica ese movimiento. Si en el mismo instante en el que soltamos una esfera, imagínate, suelta una esfera, desde un mismo lugar disparamos horizontalmente una bala, estas llegan al piso, esta llegará al piso después que la esfera. Bueno, asumiendo aquí movimiento de caída libre, ¿correcto?
Entonces no sería correcto porque los dos van a llegar al mismo tiempo. Ustedes han escuchado de, del cazador y el mono. Comenta pues la historia de que había un cazador, tenía aquí su arma, ¿no? Y él apuntaba a un mono que estaba pues en un árbol, ¿ya? Le estaba un mono en un árbol acá, ¿no? Entonces el mono se percata de que el cazador lo está apuntando y el mono decide qué hacer, ¿no? En ese instante. Entonces el mono piensa, imaginemos, ¿no? Que tiene un cierto tipo de razonamiento y decide, o de repente por reflejo, decide él soltarse justo cuando la persona lo apunta, ¿no? Ya que la persona lo está apuntando a él, entonces tiene que decidir en qué momento él debe soltarse para poder no estar ahí cuando la bala llegue. Entonces él deduce que yo me debo de soltar cuando justo él aprieta el gatillo, ¿no? Entonces justo cuando él aprieta el gatillo, él se suelta. Y resulta de que él cae, está cayendo, el mono está cayendo, ¿no? Pero la bala no va de frente, la bala también va a caer. Y ambos caen con el efecto de la gravedad, porque pues él, al inicio, la velocidad, ¿no? Al igual acá la velocidad de la bala, la velocidad vertical en el eje Y es cero, y pues para el mono la velocidad inicial también es cero. Entonces, en la vertical ambos tienen el mismo cambio de velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Chicharrón de mono, ¿no? Entonces el cazador se lleva al mono, ¿verdad? Claro, a menos que el árbol sea más corto, o sea, por acá, ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Cae la bala en el piso, ¿no? Pero si el árbol está así, ya no, ¿no? Entonces, acá que dice, en el instante de que soltamos, lanzamos a la esfera, es lo mismo que en este caso, ¿ya? Esta llegará primero, llegará al piso después que la esfera, no, falso, ¿ya? Eso sería falso. Ambos caen con la misma aceleración, ¿no? Aceleración de la gravedad. Falso. Pues ahí tendríamos la clave para este problemita. Y la clave de este problema en medio verdadero nos dice lo correcto, solamente la 2. Ahí marcamos la respuesta para el problema, ¿no? Para el problema. ¿Ah? Física recreativa de Perelman, ahí lo pueden buscar, no recuerdo si es el tomo 1 o el tomo 2. Ahí está la historia completa del cazador y del mono. Muy bien, chicos. Tenemos en este problema que un avión bombardero en picada tiene una velocidad de 500 metros por segundo. Se suelta en el instante mostrado, ¿no? Bueno, suelta en el instante mostrado un proyectil. El proyectil o la bala que suelta el avión tiene, en general todos los cuerpos tienen esa propiedad denominada inercia, ¿no? Es en virtud a su masa. La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a conservar siempre su estado de movimiento anterior, que sea pues en este caso que se suelta una proyectil, entonces el proyectil va a conservar la velocidad que tenía antes de ser soltado, o sea, la velocidad con la que estaba en el avión, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno baja, antes, pues, ¿no? Que era tanto el tráfico, ¿no? Baja, o alguien, ¿no? Imprudente baja, temerariamente de la combi, ¿no? Entonces, la combi sigue en movimiento y él baja, no le importa, ¿no? Entonces baja, entonces siente esa velocidad que tenía antes dentro de la combi, tiene que correr para estabilizar y poder seguir de pie, ¿no? Si no se cae, ¿no? Lo mismo pasa acá, eso se llama inercia, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí, ¿ya? Eso es lo que no, he escrito por acá. El proyectil al ser liberado conservará la velocidad del avión en ese instante.
Entonces vamos a descomponer la velocidad inicial del proyectil. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta velocidad que vale 500 la vamos a descomponer en dos, eje horizontal y eje vertical. Esta velocidad que es 500, acá hay una horizontal y acá hay una vertical. Eso es lo que vamos a hacer en el problema. Muy bien, acá tenemos entonces, según el dato del problema, 37 grados. Esta velocidad vale 500, que es la velocidad original, ¿no? Que es la velocidad que tiene pues inicialmente, mejor dicho. 37, 3 por cuánto te da 37. Ya, acá sería 4. 4 por cuánto. 500, pues 500 sí, 5 por 100. Notable, ¿sí o no? Ya está, acá también sería por 100. Acá sería por 100. Muy bien, chicos. Ya tenemos la velocidad inicial en el eje Y. Ya tenemos la velocidad en el eje X. Bueno, en el eje X es constante, así que no se dice inicial ni final. Solamente en la vertical, ¿no? Mira, ya tenemos velocidad inicial vertical. Antes era 0. Claro, acá se tiene que descomponer. Esta no es horizontal. Tiene componente en la horizontal y también en la vertical. Entonces, sí hay velocidad vertical inicial. ¿Verdad? Nos preguntan por el tiempo. Ya, entonces decimos, se tendrá que podríamos aplicar esta ecuación, ¿ya? H es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y eso multiplicado por el tiempo. Pues ahí reemplazamos y nos daría el tiempo. Claro, obviamente todo esto va a estar aplicado en la vertical nada más, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ahí está. Entonces acá lo reemplazamos y tendríamos H, que es lo que es dato del problema, acá está, sería entonces 1280. Velocidad inicial, ya la tenemos, 300, ¿no? Tenemos 300, ¿ya? Pero no tenemos velocidad final, ¿no? Me estaba confundiendo con el problema anterior, no hay velocidad final. Pero sí hay tiempo, pero sí me piden el tiempo, tenemos gravedad, ya, entonces vamos a corregir esto y acá en vez de utilizar esta ecuación, vamos a utilizar una que pues sí nos va a servir en este caso porque sí tenemos velocidad inicial. Entonces vamos a arreglar esta situación y vamos a utilizar esta ecuación, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, esto sí podemos utilizar, ¿ya? Porque pues el tiempo es la incógnita del problema. H sería, va a salir una regla de 3 simples si no me equivoco, en el problema, velocidad inicial, acá tenemos 300 por T. La mitad de la gravedad, la mitad de 10, 5 por T cuadrado. Ahora sí podemos resolver el problema. Podemos sacar acá quinta, ¿no? Quinta es 1, quinta sería 60, ¿no? 6. Quinta sería 2, ¿verdad? Queda 25, 5, 3, quedaría 6. Si no me equivoco, 256 sería la quinta para este señor. 256 sería la quinta para este señor. Vamos a comprobar por si acaso 1280 entre 5. 256. Correcto, muy bien. Entonces tendríamos lo siguiente. Mira, ordenamos t cuadrado más 60t. Y esto lo mandas a restar. Menos 256. Es igual a 0.
A ver, ¿qué números podemos utilizar para poder llegar a una respuesta? Porque 256 no tiene pues esto sexta, ¿no? 256 es 16 al cuadrado, ¿no? 256 es 16 por 16. 16 por 16 al cuadrado te da 256. Entonces, para encontrar aquí una respuesta, ponemos t y acá ponemos t. Y 256 puede ser 16 por 16, pero no va a cuadrar. Entonces podría ser 32 con 2, tampoco. 4, no. Sería acá esto 8, ¿no? 8, porque acá sí sacamos, esto sería 2 por 8 y sería 32 por 8. 32 por 8 tampoco, ¿no? Tampoco. Sacamos mitad, acá sería el doble, sería 64, mitad 4. Esto me parece que sí, ¿eh? Sí. 64 por 4 te da ese valor o no? Sí, sí te da ese valor porque 4 por 4 te da 16, llegó 1 y 4, 5, 24 más 1, 25. Entonces acá sería 64, ya completamos 64 por 4. Y menos sería esta cantidad y acá sería más. Correcto, muy bien. Completa el valor. Entonces esto es igual a 0, lo otro no, porque el otro te saldría negativo. Y el tiempo saldría igual a 4 segundos. Y con esto tenemos entonces la respuesta para el problemita. Esta parte es borrador, ¿ya? Respuesta, la clave sería entonces 4 segundos, la letra avión. Ahí tenemos la respuesta para el problema, que sería 4 segundos. Muy bien, chicos, tenemos acá un avión bombardero que vuela horizontalmente a una altura de 500 metros, ¿ya? Con una rapidez de 100 metros por segundo. Entonces el bombardero está aquí, se vuela horizontalmente, luego avanzará, ¿ya? Y está a una altura de 500 metros. Correcto, una altura de 500 metros. Entonces, está a esa altura de 500 metros, nos dice el problema, ¿correcto? Y nos dice que libera un proyectil, suelta un proyectil cuando está encima de su blanco a 500 metros sobre la vertical con una rapidez de 100, ¿no? Y obviamente que el proyectil que se libera no va a caer, no se va a liberar tan sencillo por la característica de la inercia, va a conservar la velocidad que tenía un instante antes de haber sido liberado. Esa velocidad es la velocidad del avión. Se va a realizar un movimiento parabólico de esta manera. Eso es lo que tenemos en este caso, ¿ya? Para este problema. Muy bien, entonces podemos decir que si acá la velocidad del avión pues, de 100 metros por segundo, la velocidad del avión, entonces también la velocidad del objeto liberado también es la misma. Ahí está, es la misma velocidad en valor, ¿no? Esta velocidad sería la velocidad en el eje X, también valdría 100. Ahí tenemos el valor de la velocidad. ¿Ya? También. Por inercia mantiene la velocidad que tenía un instante antes. Nos preguntan a qué distancia del blanco se encontrará. ¿A qué distancia? ¿Ya? Más o menos por ahí vemos ese valor y nos piden calcular esta distancia. ¿Ya? Esa es la incógnita del problema.
Fórmula para esta distancia sería la velocidad en el eje X multiplicada por el tiempo. Esa es la incógnita del problema. Ya nos dice a cuántos metros del blanco cae el proyectil. Bueno, para saber ello solamente hace falta encontrar el tiempo, porque ya tenemos la velocidad. Entonces recordar que aquí, o mejor dicho, acá en este caso, en la pelotita, la velocidad vertical inicial vale 0. ¿Ah? Entonces puedes utilizar esta ecuación. Puedes decir h, luego decimos h es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Ahí tendríamos la forma. H es 500, entonces colocas acá 500, lo reemplazas. Velocidad inicial, no hay. Estamos trabajando en la vertical. Profe, vale 100. No, en la vertical es 0. Esta es horizontal. La mitad de la gravedad, 5 por el tiempo al cuadrado. Un cuadrado, quinta, quinta, que te dé 100. Cuadrado que te dé 100. Ah, fácil, profesor. Sería igual a 10 segundos. Luego podemos aplicar aquí la fórmula. Distancia es igual a la velocidad en el horizontal, que vale 100, por el tiempo que ya le hemos hallado, que vale 10. ¿Cuánto será eso? 1000. 1000 metros. ¿No? Entonces ahí tendríamos la respuesta para este problema. La respuesta para el problema sería 1000. ¿Ya? Uy, 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 ¿qué pasó? A ver. Si la velocidad es 100, ¿ya? Y desde ahí se va a soltar cuando se encuentra a 1500, perdón, acá a 1500, ¿no? Tenemos un avión bombardero, vuela a una altura de 500 metros con una velocidad de 100. Cuando se encuentra a una distancia de 1500 de la vertical, levantada sobre el blanco. Esta distancia es 1500, perdón. No. 1050, no es 500, ¿no? Me vuela horizontalmente a una altura de 500. ¿Ya? Ajá. Y 500, pues esta altura debería ser 500, cuando se encuentra a una distancia, ajá, a una distancia de 1500 de la vertical levantada sobre el blanco. Ya entendí, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Entonces este problemita lo hemos planteado un tanto distinto, ¿no? El blanco nos dice que se encuentra a una distancia de 1050. O sea, el blanco debió haber estado acá. ¿Ya? Ahí está. El blanco está aquí, ¿no? Entonces, el avión se encuentra a 500 metros sobre la vertical, volando a 100 metros por segundo, y desde ahí suelta una bomba o pues un proyectil, ¿no? Pero aquí nos dice el problema si lo interpretamos, ya que no lo había leído bien. Dice, cuando se encuentra a una distancia de 1050 de la vertical elevada sobre el blanco. Digamos, acá está el blanco y acá puede haber una vertical elevada sobre el blanco. Pero nos dicen que el blanco se encuentra pues a 1050 y justamente a esa distancia suelta la bomba. ¿Ya? Suelta la bomba. Entonces, quiere decir que toda esta distancia, ¿correcto? Mira, toda esta distancia que tendríamos por acá, ¿correcto? Más o menos calculando. A ver.
Ajá. Un ratito. Bueno, la respuesta no es más que otra cosa que una diferencia, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Esto ha desaparecido. A ver. Estoy con flecha. Se ha desaparecido este señor. Ha desaparecido este señor. Qué raro. Ya, vamos a hacerlo con esto a mano mejor. ¿Ya? Quiere decir que toda esta distancia que tenemos desde acá hasta este punto del blanco, esta distancia es 1050. Entonces la respuesta sería esta longitud, X. Porque eso me pide el problema. Nos dice a cuántos metros del blanco cae el proyectil. Respuesta, X sería pues la diferencia, 1000 con 1050, 50 metros. Ya, ahí sería la respuesta, ¿no? Interpretamos bien el problema. En la lectura no se había terminado de leer correctamente, entonces habíamos puesto el blanco por acá, que estaba encima, ¿no? Entonces nos dice que el avión siempre vuela a 500 metros, ¿no? Y luego suelta a una distancia de 1050 metros del blanco, ¿no? Eso es lo que se interpreta en el problema. ¿Ya? Esa sería la respuesta. La clave sería entonces 50 metros, la alternativa, la letra D de edad. Esa sería la alternativa para el problemita número, problemita número 8, ¿no? Problemita número 8. Bien, chicos, problema número 9. Este problema número 9 nos dice un avión se desplaza horizontalmente. Ya tenemos la gráfica ya ahí guardada. Y en un determinado instante se suelta un cargamento de víveres. Ahí tenemos el cargamento, si se observa. ¿Ya? El avión está liberando un cargamento que tarda 4 segundos en llegar al suelo, impactar. El detalle está que dice que impacta 53,53 grados respecto al horizontal. Determinar el alcance horizontal que logra dicho cargamento, el alcance horizontal que logra el cargamento. Eso es lo que nos pide el problemita. Ya como sabemos de los anteriores problemas que ya hemos hablado, que pues un cuerpo liberado de un avión va a mantener la velocidad que tenía el avión. Eso es lo que habíamos ya hablado hace un rato, ¿verdad? ¿No? Entonces va a ocurrir este fenómeno, mira. Pues acá tenemos un movimiento parabólico, vamos a dibujarlo un poco mejor. Ya está. ¿Correcto? Y el ángulo de impacto nos dicen que es 53 grados. Ahí tenemos el ángulo de impacto, 53 grados con respecto al horizontal. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar aquí a la partícula o los víveres que llegan. Y estos víveres pues tienen una cierta velocidad, no sabemos cuál, no nos dicen, solamente nos dicen que de aquí a acá es 4 segundos, nada más. Ajá. Y lo que me dicen que es 53 grados. Ya lo que tenemos que hacer es descomponer esta velocidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. En partes. Ahí está. Y pues nos preguntan determinar el alcance horizontal que estaría determinado por esta distancia. Entonces, este alcance horizontal, recordar que es igual a la velocidad en el eje horizontal por el tiempo. Esa es la incógnita del problema. Bueno, el tiempo es conocido ya. 4 segundos. Ya, hasta ahí ya tenemos dibujado el problema. Interpretado, dibujado y gráficamente masticado, ¿no? Pero, ¿cuál es la solución al problema, no? Ya, entonces, opuestos por el vértice, es lo primero que tendríamos que hacer. Sería 53. Ya. Y la clave está aquí, mira.
Vuelo horizontal. Aquí está la clave. Si la velocidad acá es horizontal, entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad vertical? Es igual a cero. Ya. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, la velocidad inicial vertical. Cero. Ya, ¿cuánto vale la velocidad final vertical? ¿Ah? Ah, por ahí va la solución, ¿ves? Si acá tenemos cero y son 4 segundos, significa 4 cambios de 10, 4 paquetes de 10. Bueno, si acá es cero, 4 bloques de 10 te da 40. Ahí tenemos la velocidad. Ya tenemos una parte, mira. ¿Ves? Ya, pero si tú conoces el triángulo notable de 37,53, que es súper recontra hiper archi ultra mega conocido, recordarás que esto es como 4 y esto es como 3. Pues, profe, acá dice 40. No te compliques. Entonces ponle 30 acá. Y listo. Ya está resuelto el problema. Porque ya tenemos el tiempo y ya tenemos la velocidad. Entonces, ¿qué dices? La distancia será igual a la velocidad que vale 30 horizontal, que ya la tenemos acá, por el tiempo que es 4. Respuesta, la distancia sería 120 metros. La clave para el problemita sería la alternativa, la letra D. Esa es la clave para el problema, en este caso, problema número 9, ¿no? Es el problema 9 que estamos resolviendo hoy día. Muy bien, chicos. Problema número 10. Con esto ya terminamos. Problema número 10. Un proyectil es lanzado desde el piso y describe un movimiento parabólico de caída libre del piso. Ahí tenemos la gráfica. Se lanza del piso hacia arriba. Si el tiempo de subida no es todo el tiempo, sino solamente hasta arriba, la subida. 4 segundos. Calcular la altura máxima. Ya. Ahí tenemos que se tiene un movimiento parabólico, ahí lo estamos dibujando, ¿ya? Nos preguntan pues la altura máxima, esta parte nos preguntan, ¿ya? Y pues ahí tenemos la partícula ya en el punto más alto. En el punto más alto, recuerda, todo lo que sube tiene que bajar. Y si hablamos del movimiento vertical, en la parte más alta, ¿cuánto es la velocidad? Ya, pero esa es la velocidad vertical. La velocidad vertical es cero, ¿ya? En la horizontal todavía hay velocidad. ¿Ya? En la horizontal todavía hay velocidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta velocidad es una velocidad horizontal, ¿ya? En el eje X. Y acá, pues, la velocidad vertical es igual a cero, ¿ya? Entonces me piden cuánto vale h. Esa es la incógnita del problema. ¿Cuánto vale h? Sabiendo que el tiempo total es igual a 4 segundos. Muy bien, entonces al inicio también se tendría velocidades, ¿sí o no? Claro, tendría una velocidad horizontal y tendrías una velocidad vertical, ¿sí o no? Claro que sí. Ya, pregunta. Esta velocidad, bueno, esta velocidad es la misma, eso no es la pregunta. ¿Ya? Es la misma, esas son las mismas. Aquí sí no, acá hay una velocidad inicial en el eje vertical. Ya, si el tiempo es 4 segundos, pregunta, ¿cuántos bloques de 10 han pasado? Cada segundo es un bloque de 10. Si son 4 segundos, son 4 bloques de 10. Entonces acá esto sería ¿cuánto? Sería 40. Y ya tenemos h, pues para h vamos a utilizar esta ecuación. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Y lo reemplazamos en esta parte
Muy bien, chicos. Quedaría entonces h es igual velocidad inicial, 40. Final, punto más alto, 0. Sobre 2 por el tiempo, que es 4 segundos. Y ahí ya tenemos nuestra altura que nos pide el problemita, en este caso, ¿no? H sería igual a, pues la mitad es 2 por 4, 80. 80 metros sería entonces la respuesta para el problema. La clave sería la letra avión, gravedad 10, entonces no hay problema para este caso. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces nos estamos quedando. Un gusto haber compartido esta mañana con ustedes, siempre tratando de aprender cada día más a pesar de las circunstancias tan duras que aqueja el mundo en esta situación, ¿no? Complicada que tenemos de cuarentena, ¿no? Pandemia. Chicos, hasta luego. Se despide su profesor de física y nos vemos hasta una próxima oportunidad.